porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud y esta es la quinta parte de un programa muy interesante, una serie muy interesante que estamos viendo. Esta ya viene siendo la sexta parte del programa de Espíritu Santo. Es importante que usted esté al pendiente para saber cómo después puede verlos en una sola serie. Vamos a tratar de que nos haga una recopilación de los programas porque la enseñanza del Espíritu Santo es algo tan importante en nuestras vidas. Recibir a Jesucristo, al final de cada programa hacemos una oración y el ingeniero que estamos invitando es el ingeniero Fernando Banuet para que nos hable acerca de esta poderosa palabra de Dios. Nos está mostrando cómo es una persona el Espíritu Santo, pero a la vez cómo tiene sus características muy, muy hermosas. Vamos a continuar, ingeniero, para no llevarnos más tiempo acerca de esto, por favor, acerca del Espíritu Santo. Bueno, pues sí, estuvimos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo y algunas cosas que el Señor Jesucristo estuvo diciendo aquí en el capítulo 14, 15, 16 del Evangelio de Juan. Sí. Y estábamos viendo aquí en 1 Corintios ahorita como algunas cosas profundas que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos habría de revelar. Y en el versículo 9 del capítulo 2 de 1 Corintios vemos nosotros donde está diciendo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios, dice que Dios ha preparado para los que le aman. Ajá. Ahí también hay que hacer mucho énfasis en que solamente son para personas que realmente aman a Dios. Y dice aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y mire, quisiera que regresáramos aquí al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dijimos que pondríamos un separador por ahí porque era importante que checáramos esto que sigue aquí, donde dice en el versículo 13 del capítulo 16, dice, pero cuando venga, dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ajá, o sea, nos va a decir de las cosas acerca que vendrán en el futuro. Y dice en el versículo 14, Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí nosotros vimos, ¿verdad?, que Dios nos revela las cosas de Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Sí. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, que tomará de Dios y nos va a hacer saber las cosas de Dios. O sea, nosotros no podremos saber nada de Dios si no nos la revela el Espíritu Santo. Así de sencillo. Sí, podremos saber que hay un Dios. Es más, ni siquiera podremos saber que hay un Dios si el Espíritu Santo no nos hace saber que hay un Dios. O sea que no podemos prescindir de Él, ¿verdad? Entonces dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí. Regresamos aquí a 1 Corintios en el capítulo 2 y dice, porque en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, en su corazón, ¿verdad? Sí. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, por eso está usted diciendo que nos lo revela, nos revela lo de Dios. Así es. Así es. Y tomará de las cosas de Dios. Imagine, aquí nos está diciendo la palabra que, bueno, el Señor Jesucristo nos dice que tomará de lo de ellos y nos lo hará saber. Ahora, ¿cuándo va a terminar eso?
Nunca. Sí, ¿Por qué? No? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios eterno. Sí. Al Señor Jesucristo será nuestro Señor por siempre. Ajá, entonces, y aquí el Espíritu Santo, por eso dijimos que lo necesitábamos antes en esta vida y después de esta vida, ¿verdad? Entonces lo vamos a necesitar porque vamos a necesitar que Él nos esté revelando todas esas cosas siempre. Así es. Siempre. Sí. Entonces dice aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, o sea, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imaginen nada más, aquí en la palabra de Dios nosotros podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Mire, en una ocasión estaba yo pensando acerca de lo eterno de la palabra de Dios. Pues el Señor Jesucristo fue muy claro, dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dice también Pedro, lo dijo, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿y no llegará algún día en que nosotros pues vamos a conocer toda la palabra de Dios de memoria, todo algún día? Y no digo que no tengamos ya necesidad de estudiar la palabra tuya, pero ¿qué va a hacer de eso? Y Dios me mostró, y esto yo no se lo escuché a nadie, pero Dios me mostró que la palabra de Dios siempre va, como es eterna, nunca cesará, porque así como se escribieron las cosas que sucedieron, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles, los milagros que sucedían y todas esas cosas, por ejemplo, si se escriben los milagros que Dios ha hecho en su vida, los que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en la vida del otro hermano, del otro hermano, del otro hermano, de todos, imagine, ¿cuándo se va a acabar eso? Ahora, por medio del Espíritu Santo nosotros conoceremos las profundidades que hubo en cada milagro de esos. Dígame si no es tremendo eso. ¿Cómo no? Sí. O sea, entonces, ¿cuándo se va a acabar eso? Nunca. Porque si ahorita, mire, lo que nos hemos en alguna manera detenido para estar checando estas cosas que vemos en la palabra de Dios, hermosas. Y entonces, Dios me mostraba esas cosas, o sea, acerca de la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, me gusta tanto la palabra de Dios, pues, que yo le he dicho al Señor, el día que yo me vaya a tu presencia, Señor, que alguien me reciba con una Biblia en la mano para la hora que llegue a seguirla estudiando, porque la verdad es apasionante esto. Sí. Por algo decía el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Sí. Esta palabra, cuando uno le agarra sabor a esto, eso es lo que yo le digo a la gente, mira, agárrale sabor a lo que dice la palabra de Dios y te vas a apasionar y jamás la vas a poder dejar. Y te vas a hacer cada día más fuerte en las cosas de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Dios mandó al Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros sepamos todas las cosas que Dios nos ha concedido. O sea, de otra manera no sabríamos. Estaríamos como a veces, me viene ahorita a la mente, de algún padre que tenga alguna herencia reservada para su hijo y el hijo todavía no sabe que la tiene. Sí. Nosotros esa herencia que Dios nos ha concedido, nos las puede revelar por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sepamos nosotros todo lo que Él nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, no con un conocimiento natural, sino con un conocimiento divino, con un conocimiento espiritual, ¿verdad? Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí es donde está la escritura que le mencionaba hace rato. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, las cosas de Dios no se razonan. Las cosas de Dios solamente se aceptan por fe. Dice el capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos, donde está diciendo, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Dice, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, no por lo que ve ni por lo que siente, sino por lo que cree.
Así es. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a creer en algo que no conocemos? Por eso es importante lo que le dijo a los colosenses, la Sí. palabra de Cristo abunda en vosotros, Ajá, sí. abunda en vuestros corazones. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No entiende las cosas de Dios. La gente que no conoce a Cristo no percibe estas cosas que usted y yo percibimos, que los que conocemos a Dios percibimos, nos emocionamos con estas cosas. Y ¿verdad? de hecho, por eso dicen, ¿verdad? Es que ya a mismo Pablo le decían, oye, tanta letra. Al mismo Pablo le decían, Sí. oye, te está volviendo loco tanta letra. Ah, sí, sí. Pues es locura para los que se pierden, ¿verdad? Sí, de hecho ahí fue cuando le estaba diciendo, dice, Dios quiera que no, que dice que dice que todos, dice, fueran tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque dice que quisiera que todos conocieran lo que yo conozco, les decía Pablo Sí, ahí, sí. ¿verdad? Entonces, y dice aquí en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién lo instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué bendición esa verdad! El saber que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso muchos cristianos que, por ejemplo, estuvimos en una situación muy difícil antes de conocer a Cristo, que estuvimos en un letargo, por decir, emocional. Cuando conocemos al Señor Jesucristo y nos damos cuenta, vemos que tenemos la mente del Señor Jesucristo y dice, ay, ¿cómo es posible? O sea, y empieza uno a meditar en esas cosas y entonces empieza uno a decir, no, yo sí puedo hacer esto. Yo sí puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo. Y luego, aparte, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. sí. Entonces, es cuando el cristiano empieza a pensar de una manera diferente. Por eso Pablo le decía a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, y les dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar diferente, que alinear nuestra forma de pensar con la palabra de Dios para que estemos pensando correctamente. Entonces, ahora sí hemos visto algunas cosas del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al cumplimiento de la promesa. Así es. Ahora así sí. es. Sí, claro Ahora que sí. sí. Entonces yo quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, al capítulo 1 del libro de los Hechos. Capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Ya estamos ahí? Ya estamos. Vamos ahí en el versículo 4, donde está diciendo aquí, aquí está en el versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es importante que los cristianos de vez en cuando estemos juntos, Sí, ¿verdad? cómo no. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Sí, Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, Sí. dice, dentro de muchos días. Ok, y dice aquí el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía. ¿Están pensando en lo natural? ¿Están digo. pensando en un Salvador que los sacara de esa situación en la que estaban bajo la opresión de los romanos en ese tiempo? Sí, sí. Entonces, ellos están pensando natural y el Señor, o sea, como dice un amigo, andaban como a 20 cuadras del desfile, ¿verdad? Sí. Y dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, diciéndoles, ¿saben qué? Miren, eso no es asunto de ustedes. Sí. O sea, eso no importa. Dice, Está bien. pero miren, lo que yo les digo, esto es lo que sí necesita. Dice, pero recibiréis poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros, aquí ya lo vemos sobre Sí, vosotros. En el capítulo 14 lo vimos con nosotros, en nosotros, y aquí lo estamos viendo sobre vosotros. Sí, sobre. ¿Vemos? Sí. Vemos las tres maneras en las que podemos nosotros tener el Espíritu Santo en nuestras Así es, vidas. sí. Ahí lo vimos perfectamente, muy claro. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en todo el mundo. Mire, fíjese, aquí yo puedo ver que dice que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros es cuando nosotros somos realmente equipados con el poder para que nosotros podamos ir y ser testigos, ir y compartir del Señor Jesucristo como lo hicieron los discípulos después de que recibieron a Cristo, después de que recibieron el Espíritu Santo. Sí, porque vemos nosotros aquí que dice que el recibir al Espíritu Santo, hermana, yo he visto, he escuchado a algunos ministros decirlo, que es la puerta que nos lleva a lo sobrenatural de Dios. El recibir al Espíritu Santo ya es entrar en otra dimensión, es entrar al poder que nos va a permitir percibir las cosas que son sobrenaturales. Y fíjese una cosa, el Dios que nosotros servimos es un Dios sobrenatural. Claro, nosotros debemos, como cristianos, debemos de estar familiarizados con las cosas sobrenaturales, que lo hemos visto muchas veces, hemos visto muchas veces cómo Dios ha obrado en infinidad de situaciones en nuestras vidas, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestro matrimonio, en muchas áreas de nuestras vidas, cómo Dios ha obrado de una manera sobrenatural, porque esa es la naturaleza que tiene el Dios que nosotros servimos, y nosotros debemos de estar familiarizados con ellos. El cristiano debe ser un cristiano, debe ser una persona que debe estar familiarizada con los milagros de Dios. Deben ser parte de nuestra vida diaria. Yo digo que si no están sucediendo esas cosas sobrenaturales en nuestras vidas, algo está mal, necesitamos checar nuestras vidas, a ver qué es lo que no está funcionando bien para que nosotros podamos... A ver en qué nos hemos desviado. Entonces aquí nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe una cosa? He escuchado a muchas personas decir, oye, ¿y qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con aquellos? ¿Qué pasa con los budistas? ¿Qué pasa con aquellos? Si ellos tienen su Dios también y todo. Yo, mira, el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. No dice ahí algunas señales que seguirán a los que creemos, pero sabemos esa escritura. Pero dice que vayamos a todo el mundo y que le prediquemos a toda criatura, porque todos necesitamos del Señor Jesucristo. No hay una persona en esta vida, en este mundo, que no necesite del Señor Jesucristo. Él lo está diciendo muy claro y aquí lo está repitiendo. Dice, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos decir, aquí no quedó excluido ningún país, sino todos. Entonces dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así es. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Se lo estaban viendo hacia arriba. Sí. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. O sea, sobrenatural. Sí, algo sobrenatural. Sí. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando verlo glorioso. Amén, de su regreso. ¿Cómo no? Sí. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros somos revestidos con el poder sobrenatural de Dios para ir a hacer la obra del Señor Jesucristo. Ok, vamos ahora al capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerda lo que vimos en Joel 2:28? Sí, cómo no. O sea, donde está diciendo, esta es la promesa del Espíritu Santo y aquí se está cumpliendo. En este momento, aquí, cuando sucede esto, es cuando empieza la era de la iglesia. Sí. De aquí en adelante el Señor Jesucristo podía venir cuando quisiera. Se podía cumplir lo del rapto de la iglesia a partir de este momento, después de que vino el Espíritu Santo. Así es. Pero qué hermoso. Nosotros podemos ver en
las epístolas de Pedro en el capítulo 3, versículo 9, en la primera donde dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sí. dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí, por ejemplo, el Señor está retardando ese tiempo de su venida. ¿Por qué? Porque he visto algunos refranes que dice, el cielo no será el mismo si tú no estás ahí también. Sí. O sea, No, Dios ¿de en qué su te infinita... sirve tener cosas aquí si en el cielo no sabrán de ti, como dice un canto? Una de las cualidades del Señor, del Espíritu Santo, es que Él es celoso. Él es celoso también. Dice la Biblia en el libro de Santiago, dice que Él nos anhela celosamente. Que Él nos anhela celosamente y Dios es celoso y es una característica de Dios. En el capítulo 34, versículo 14 del libro de Éxodo, dice la Escritura, dice, porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pues, sí. Es un sinónimo de Dios. Sí. Es un sinónimo del nombre de Dios, celoso. O sea, Él es celoso de nosotros, nos anhela celosamente, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, cómo no. Dice que nos anhela celosamente, Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, como un padre quiere que su hijo se acerque a Él y le comente todas las cosas que sucedieron en el día, en su vida, ¿verdad? Todos queremos eso. Y aquí nosotros vemos cómo aquí Dios en el capítulo 2, versículo 1, dice, cumple la promesa que nosotros vimos anteriormente en el libro de Joel. Sí. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es como nosotros debemos de convivir los cristianos, estar siempre unánimes, o sea, en una misma dirección, en una misma manera de pensar, en una misma forma de ser. Y yo continuaré con esto porque es bien importante que nosotros sigamos checando todo esto que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti para que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida como nunca antes tú lo puedes percibir, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor Padre, yo declaro la bendición tuya en cada persona que está viendo este programa. Bendícelo, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones, que sus vidas sean transformadas. Oh Señor, para que el nombre de mi Señor Jesucristo sea exaltado y levantado para la honra y la gloria de Dios Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. El hecho de que le estemos nosotros diciendo a usted en cada programa, al término de cada programa, que es necesario que haga la oración de recibir a Cristo en su corazón, es porque estamos también deseando que usted conozca, así lo hemos visto, que cuando recibe a Cristo viene el Espíritu Santo, y vamos a estar hablando en el siguiente programa acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted ser totalmente lleno del Espíritu Santo que va a cambiar su vida? Va a transformarla, no puede quedar igual, porque esa es una de las características del Espíritu Santo. Al tenerlo lleno, cambia. Vino a los apóstoles, cambiaron también. Así que vamos a estar viendo, ya hemos visto que se le simboliza como fuego, como viento recio. Ahorita vamos a estar viendo cómo se presentó como viento recio. Viene también como un sello, porque vamos a ser sellados con el espíritu de la promesa. Vino como paloma, pero en forma de paloma, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo ya en este otro programa, para que usted nos siga en esta serie tan hermosa acerca del Espíritu Santo. Gracias por la palabra, ingeniero Manuel. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros estas enseñanzas, a la vez profunda y a la vez con mucha sencillez. Quédese con nosotros y estamos invitándole a que al final del programa estamos haciendo una oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a ver de qué manera pueda usted estar entendiendo y viendo estos programas. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted.
para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.